Estás escuchando Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe. Episodio 16, Adaptabilidad y vivir lejos de casa en la juventud. Primera parte. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para hablar y grabar estos episodios para ti. Nuestra misión en este podcast es traer temas que te inviten a la reflexión. Para que juntos podamos crecer, tanto por el estudio como por la fe. Hola, estamos ya aquí para grabar este nuevo episodio del podcast. Y escogimos para hoy un tema que siento que puede ser muy bueno para las personas y puede ayudarnos a todos, ¿no? Porque la verdad es que todos estamos siempre en constante cambio y adaptarnos y aprender a adaptarnos a esos cambios nos sirve. ¿Sí? Okay, adelante, Lilita. Cuéntanos la elección de este nuevo tema. Bueno, hoy decidimos hablar sobre la adaptabilidad o la flexibilidad mental, ¿no? Como lo quieran poner. ¿Por qué es que es importante? Porque las situaciones que queramos o no queramos, nuestra vida está llena de cambios. Siempre va a haber cosas que no tenemos pensadas o no sabemos que van a venir o simplemente son circunstancias de la vida que se dan. Y a lo único en lo que podemos estar seguros es que la vida nos va a llegar algo nuevo constantemente. Entonces, muchas veces sufrimos mucho porque no nos podemos adaptar a estos cambios, ¿no? Que pueden ser oportunidades de crecimiento si decidimos que son oportunidades de crecimiento, ¿no? Pero no es fácil porque muchos tenemos y nos acostumbramos a hacer las cosas de cierta forma, a estar alrededor de ciertas personas, ¿no? Ese es nuestro lugar de comodidad, donde nos sentimos seguros y es difícil salir de esos espacios y es difícil aceptar que las cosas cambian. Sí, es difícil aceptar que las cosas cambian, claro. O sea, porque a veces hay cosas específicas que nos gustaría que permanecieran por siempre de esa manera, ¿no? Claramente. Sí. Y hay cosas que quisiéramos que cambiaran, pero creemos que está en nuestro poder cambiarlas. Entonces, bueno, ese es el tema del que hablamos mucho de la expectativa, ¿no? En un episodio pasado. Sin embargo, hoy queremos hablar de este tema porque sabemos que, primero, todos estamos siempre cambiando. La vida cambia, las circunstancias de nuestra vida van cambiando. Y porque sabemos también que cuando ejercitamos este músculo de la adaptabilidad, porque son músculos, ¿no? Hay varios caminos que podemos tomar para empezar a trabajar la adaptabilidad. La vida se hace un poco más sencilla, ¿sí? No porque la vida sea más fácil necesariamente en el contexto de lo que es, pero sí se hace más sencillo porque podemos crear esta adaptabilidad, esta flexibilidad a lo que estamos viviendo. Entonces, para ti, Lilita, ¿qué es la adaptabilidad? Yo creo que es la habilidad que tenemos, la capacidad que cada quien tiene de poder vivir en un cambio, ¿no? De poder navegar ese cambio y poder aceptar el cambio y mejorar dentro de ese cambio, ¿no? O sea, no solamente amoldarse a él, sino aprender algo nuevo, crecer, incrementar tu capacidad de quién eres simplemente por las nuevas experiencias que estás viviendo. ¿Por qué tú crees que es importante que podamos hacer estas cosas? Ay, bueno, ya mencionamos, ¿no? Uno, porque siempre hay cambios, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a muchas mamás que dicen, no, es que no quisiera que mis hijos crezcan, ¿no? Quisiera que siempre estén chiquitos. La realidad es que van a crecer, ¿no? O sea, y adaptarnos, o sea, desde esa parte de la vida, adaptarnos a entender que, oh, claro, van a crecer y que mi tiempo de disfrutar los chicos es ahora que son chicos y cuando sean adolescentes disfrutar su adolescencia, cuando sean adultos disfrutar su adultez. No, o sea, estamos como queriendo vivir siempre en una etapa de nuestros hijos. Claramente van a seguir creciendo. Y sí, claro que añoras cuando eran bebés, y claro que añoras cuando eran chiquitos. O sea, sí, o sea, yo entiendo esa parte. Soy mamá y también, ay, mis hijos crecen muy rápido. O sea, sí, ¿no? Pero al final es parte de adaptarte a la nueva etapa, parte de adaptarte al nuevo camino de tu crianza, de tu maternaje. Esa es parte de la vida, ¿no? Por otro lado, también es importante en el trabajo, ¿sí? En la parte profesional, porque
no siempre tienes el mismo trabajo, no siempre tienes el mismo puesto, no siempre trabajas en la misma empresa, o sea, vas cambiando, ¿no? Dependiendo de la vida, vas cambiando, y si no aprendes a adaptarte a los nuevos ambientes, a los nuevos compañeros, a las nuevas circunstancias que rodean ese trabajo, pues digo, claramente lo vas a sufrir, no te va a gustar ese trabajo y probablemente digas, no, es que no me siento bien aquí, realmente no tendría que estar aquí, y busques otro trabajo donde tampoco te vas a sentir bien, porque la realidad es que no tiene que ver tanto con el lugar, digo, obviamente hay circunstancias ya muy, muy feas, ¿no? No vamos a decir que no existen circunstancias laborales muy, muy terribles, pero a lo que hablo es que en general, un trabajar con otras personas, el estar en otros ambientes, va a suceder en tu vida y necesitas aprender a adaptarte a esos lugares, a esos jefes, a esos compañeros, a esas circunstancias, para poder disfrutar mejor tu trabajo, hacerlo con más ganas, aprender algo, como tú decías, Sí. de ese lugar. Y si tú decides después decir, ah, ya me adapté, ya aprendí, ya lo que sea, ya es tiempo de cambiar y de buscar otro, claro, o sea, estás en todo tu derecho de buscar. Pero Sí. lo que yo he aprendido, sí, de mis coaches, de mis mentores, es que cuando cambias algo, lo ideal es primero haber tú aprendido a disfrutar donde estás. Y ya cuando disfrutaste lo que tienes, entonces te cambias a otro lugar y entonces vuelves a esta parte de, oh, ahora voy a disfrutar este otro lugar. ¿Por qué? Porque el Ya, crecimiento es muy importante en ese proceso. ya, es lo que estaba pensando mientras estabas compartiendo eso. Es que muchas veces hacemos cambios porque nos molesta algo. Y no digo que no sea válido, o sea, yo creo que es válido de repente si estás en una circunstancia que es tóxica para ti o lo que sea, decidir, sabes que esto no es para mí, me voy a cambiar, me voy a otra parte. Y es muy válido. Pero muchas veces no nos sentimos bien simplemente porque estamos incómodos, simplemente porque no sabemos lo que estamos haciendo, simplemente porque el ambiente es diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, no tomamos la oportunidad para realmente aprender y disfrutar el cambio, sino nos quejamos constantemente de lo que no tenemos o de lo que no está ahí y no tomamos esa oportunidad para aprender algo nuevo. Yo creo que eso es, sobre todo o sea, en el trabajo yo lo veo constantemente. A veces pequeños cambios a alguien que está es muy estricto o tiene una forma de hacer las cosas, o sea, nos saca totalmente del lugar donde estamos cómodos, ¿no? Y es un problema para mucha gente. Sí, sí. Y obviamente aquí en la pandemia yo di un live hace como un año y medio, 2 años, donde explicaba que las personas que más se han adaptado, o sea, que tienen mayor flexibilidad de adaptación, o sea, tienen esta capacidad de adaptarse, son los que les fue mejor en la pandemia. O sea, Sí, mucha gente se quejó de la pandemia, pero gente que realmente dijo, me voy a adaptar, logró incrementar sus ganancias, sus empresas, vender sus productos. O sea, hubo gente que la pandemia les sirvió completamente para incrementar lo que ellos estaban haciendo. Ese poder de adaptarte a las circunstancias y de sacar el mayor provecho o mejor provecho de esas circunstancias. ya, ya. Y muchas veces no tenemos control sobre esas circunstancias. O sea, desgraciadamente, tú no vamos por la vida decidiendo todo lo que otras personas hacen o cómo cambian nuestra vida. O sea, no podíamos, por ejemplo, ver la pandemia venir. No esperábamos que se fuera a tal grado y de repente, ¡pap! No, y estábamos en la mitad de eso. Muchos la pasamos muy mal y muchos aprendimos otras cosas y a lo mejor nos tomó más tiempo y ya nos adaptamos, ¿no? Y los que se adaptaron fácilmente y rápido y lograron sacar provecho de eso, pues bueno, también hubo quien pudo hacer esto, ¿no? Entonces, queríamos hablar un poco de esto porque yo creo que es algo que, a pesar de lo que la gente pueda pensar, es algo que se puede aprender, ¿no? No es algo en lo que tengamos que estar atorados, ni de tener una capacidad que no cambia, sino podemos incrementarla, ¿no? Entonces, Cinti, ¿cuáles son las cosas que nos pueden ayudar a incrementar nuestra capacidad de adaptación al cambio? Gracias. Fíjate que estábamos estudiando un poco más en cuanto a este tema y una investigadora propone 4 puntos importantes que tienen que ver con la adaptabilidad, que ella es de muchos estudios que hizo y varias cosas. Prácticamente ella menciona 3 puntos, digamos, a incrementar y uno
a hacer como bajarlo, ¿no? Por así decirlo. Sí, Entonces, lo que ella propone es primero buscar propósito, ¿sí? sí. Por buscar propósito en lo que estás haciendo, la razón de por qué te estás adaptando a este cambio. O sea, muchas Ujú. veces hay cambios, como por ejemplo la pandemia, que no fue como que yo lo tuve, ¿no? O sea, Sí, yo sí. decidí este cambio. O sea, no fue algo que tú decidieras, pero al final puedes buscarle un propósito a ese cambio, ¿sí? Ya. Como decir, ok, si hay un cambio de que no puedo salir de mi casa, entonces, ¿cuál es el propósito? Y puedo buscarle un propósito desde aprender algo en mi casa, aprender a tomar cursos, entrar a la universidad en línea, aprender a usar la computadora, o sea, son propósitos, ¿no? Claro. Estar más con mi familia, desarrollar mejores relaciones con familia, etcétera. Entonces, puedes buscarle un propósito a ese cambio, a esa situación que estás viviendo, y cuando encuentras un propósito que te gusta, claramente es mucho más fácil empezarte a adaptar. O sea, ese es un punto importante. El Sí. siguiente punto es la curiosidad. Entonces, cuando tú eres curioso en cuanto a lo que está sucediendo en este cambio, también te da esa oportunidad. Entonces, ya no estás juzgando el cambio. Acuérdense que la curiosidad es como el antídoto al juicio. Entonces, cuando Sí. yo estoy en lugar de estar juzgando, ay, es que esto es horrible, ay, es que esto que pasó es horrible, es pesadísimo, es muy fuerte, no puedo salir, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, y estás como metido en esta revoltura de juicio hacia la situación y queja. Y en lugar de eso te vas a la curiosidad y dices, wow, no, ¿Qué puedo déjame, aprender? ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Sí? Ya. ¿Cómo qué preguntas se te ocurren a ti y pensar en cuanto a esto? Pues digo, cosas como, sí, como qué puedo aprender, qué puedo hacer con este tiempo extra, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Muchos tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas buenas que salen de esto? Por ejemplo, muchos nos ahorramos gas, nos ahorramos el tiempo de manejar el trabajo, nos ahorramos un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las cosas nuevas que en el que puedo invertir mi tiempo, ¿no? O sea, digo, para muchos fue muy difícil, sobre todo por en México, porque la economía es diferente, ¿no? Entonces no era mucho de trabajar en la oficina, si no sales a trabajar del día al día, pues no puedes ganar, pero a lo mejor formas novedosas de vender tu producto, o sea, poco a poco, yo creo que si le buscas, puedes encontrar cosas productivas si vas con curiosidad a la cuál es el problema. Así es, entonces mucha curiosidad, ¿no? O sea, Sí, imagínate cuántas personas dijeron, mira, ahora hay que vender cubrebocas. ¿Cuántas personas se pusieron? O sea, yo que sí, soy, por ejemplo, tengo aquí cerca, ¿no? Sastres que hacen ropa. Quién estaba buscando comprar, hacerse un saco nadie? O sea, la realidad es que nadie, no yendo a la oficina, la verdad es que no es algo que la gente haga generalmente, ¿no? sí, Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a hacer cubrebocas, empezaron a vender caretas, empezaron a vender, o sea, no, sí, empezaron a hacer cosas que en su capacidad estaba para hacer. Entonces es como curiosidad, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora en este momento que puedo seguir vendiendo, que puede seguir siendo aportable para mí? Y obviamente no todos podemos hacer esto, pero yo sí las invito, o sea, no todos de manera automática, eso me refiero, como claro, no es como algo automático para todos, pero sí podemos con el paso del tiempo empezarnos a hacer más preguntas curiosas, sí, ¿sí? Y empezar a generar más curiosidad en nosotros. Entonces, ese es un punto que a mí me parece fascinante, ¿sí? ya. Y el siguiente punto es la resiliencia. Ahí sí vas a tener tú que explicar un poco más. Para ti, ¿qué es la resiliencia, Lili? Porque yo creo que tú tienes muy claro qué es la resiliencia. Pues yo como resiliencia yo entiendo que es la habilidad que tienes de levantarte de un problema, ¿no? De pararte otra vez, de decir, bueno, ya es lo que es y pasó y ahora me levanto y sigo adelante, ¿no? Eso es como yo entiendo ser resiliente. Am, ¿No? Y realmente quizás ver las cosas desde otro punto de vista para poder decir, ok, me puedo levantar de esto. ¿Cómo dices? O sea, yo creo que un poquito, yo creo que los otros dos ayudan un poco, el propósito y el ser curioso, ¿no? Para poder decir, bueno, que aprendí de esa experiencia, qué es lo bueno que puede salir de esto y a lo mejor eso me permite salir de este problema.
¿no? Y poderme levantar otra vez y seguir adelante. Así es. Entonces, vamos a seguir levantándonos, ¿no? Pero levantamos a veces, digo, todos somos diferentes y es probablemente que algunos somos de manera natural un poco más resilientes que otros. O sea, eso es real, ¿no? Sin embargo, también hay manera de elevar nuestra resiliencia y mucho tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? De esa flexibilidad mental. La mayoría somos como, muchos somos muy rígidos mentales, ¿no? Es que si es así, no es así, no es así, no se puede, ¿no? O sea, Sí. así somos como muy rígidos, incluso para hacer cosas en la casa, ¿no? Que los trastes se tienen que lavar de esta manera y si no se lavan de esta Ya, manera, está mal lavados, ¿no? ya, Entonces, hay como mucha rigidez mental. Entonces, necesitamos empezar a generar más flexibilidad mental y hay 5 puntos que podemos hacer. En inglés se llama, por ejemplo, Go Catch, son 5 que empiezan con C en inglés, que sería Go Catch, Go Check, Go Collect, Go Challenge y Go Change, ¿no? Entonces, ok, básicamente, lo que sería ve y cacha, ¿no? Ve y atrapa. Entonces, para cachar es como, a ver, atrapa qué estás pensando, ¿no? Ve tu pensamiento, atrápalo, ¿no? Primero lo atrapas, a ver, ¿qué estoy pensando? Aquí ya lo encontraré, ¿no? Ahora ve y chécalo, revísalo. Ve y observa qué está pasando en ese pensamiento. ¿Es un pensamiento real, un pensamiento que no te sirve o un pensamiento que sí te sirve? Entonces tú lo revisas y revisas cómo te hace sentir, ya, ¿no? Y luego vas y lo revisas, ya lo revisé, entonces voy separando. Entonces, hay muchos pensamientos que surgen en un mismo evento, o sea, no es como que el único pensamiento que yo estoy teniendo en este evento, hay muchos pensamientos que surgen, sí, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo de los trastes, sí, tenemos así como, no, el evento es, veo a mis hijos, ¿no? A mí me pasó, ve a mis hijos lavar los trastes, les dije, van a lavar los trastes hoy, los vi lavar los trastes y de repente dije, ya. no, es que así no se lavan. ¿No? Así no se lavan los trastes. Lo están Entonces, haciendo mal. ajá, y entonces me molesté con ellos. O sea, ahí vemos la inflexibilidad mental completa, ¿no? Y entonces, Sí, entonces en ese momento, mis hijos me quedaron viendo, se voltearon a ver entre ellos y se quedaron tristes, ¿no? sí, Se pusieron tristes, empezaron como a sentirse de alguna manera como que el escenario no estaba siendo el adecuado para que ellos siguieran haciéndolo. Y en ese momento cuando yo los vi, me encanta la parte de los frutos, no viene aquí, pero tiene que ver, ¿no? ¿Qué sí, frutos está generando tu actitud? ya, Creo que ese sería bueno como a lo mejor entre paréntesis ponerlo ahí, ¿no? ¿Qué mm, frutos está generando no solo en ti, sino en los demás alrededor de ti? sí, Entonces, si está generando frutos de vamos a seguir trabajando juntos, vamos a estar bien, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, no que necesariamente tengamos que siempre estar felices, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con que la desconexión que estoy creando con mis hijos, ¿sí? Estoy sí, creando desconexión. Entonces, porque en la tristeza también puede haber conexión. Así que no tiene que ver con tristeza, alegría, sí, yo felicidad, sé, sí. ¿sí? No sé si quieras comentar algo hasta aquí. No, 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 me parece interesante que aún los sentimientos de baja, no sé, Vibración. vibración, como tú los llamas, que puedo, o sea, la gente podría ser pensamientos buenos, malos, positivos, negativos, o sea, ¿no? Los puede denominar de diferente forma, pero aún esos sentimientos pueden ser algo que nos puede ayudar. Entonces, eso me encanta de que aún esté, por ejemplo, la tristeza, la melancolía, ¿no? Cosas así pueden ser útiles si te están dando buenos frutos, o sea, en el Así es. momento, si te están enseñando algo, ¿no? Incluso la ansiedad, el preocuparse, no necesariamente son malos si los estamos usando de una forma, o sea, si nos están ayudando en algo, Así ¿no? es. Entonces, en general, todos los sentimientos tienen una función y una utilidad y hay que aprender, ¿no? Hay sentimientos que puedes mantener más tiempo en ti y decir, ah, claro, me sirve mucho y no lo puedo seguir manteniendo, pero hay unos que nada más te dan el mensaje y es bueno dejarlos ir, porque no, o sea, no vale la pena quedarse mucho en ellos. Ujú, Pero lo que tú vas a notar es que tus frutos son de conexión contigo, conexión con los demás. Entonces, claramente en la tristeza yo puedo conectar con mis hijos, claramente en la frustración yo puedo darme cuenta, mira, en la frustración yo puedo conectar, sí, me enojé y después dije, ah, mira, ya estoy viendo el fruto de que esto no está funcionando, ok,
Entonces, cambio, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que cuando yo vi esto de mis hijos y, wow, me estoy desconectando, ¿no? Ahí luego lo vi, me estoy desconectando. Y entonces, ok, calma. Y entonces empecé a observar mi pensamiento, ¿no? Y entonces, gocha, catch, ya cacha, no se lavan así los trastes. O sea, ¿quién dice que no se lavan así los trastes? O sea, ya empecé a cuestionar, ¿no? ¿Sí? Estaba checando, ¿no? ¿Realmente se lavan así, no se lavan así? ¿Quién dijo cómo se tenían que lavar? O sea, ¿dónde hay una ley en el mundo donde diga que ¿Quién te así se hizo tienen, la reina de lavar los ¿no? platos? ¿No? Sí. Que así se tienen que lavar a fuerza? Ok, muy bien, ¿no? Entonces estamos checando. Entonces ya colecto, o sea, recolectarlos y decir, ok, este pensamiento no me está sirviendo en esta situación porque me está creando desconexión con mis hijos, ¿sí? Este otro pensamiento de, es que mi abuelita los lavaba de esta manera y ella me enseñó que así se hacía y así se tiene que hacer, o sea, no me estaba sirviendo, ¿no? Y entonces, ya que los vi, los reto, ¿no? Go challenge, es como los reto, voy a retar estos pensamientos, voy a decir, ok, realmente me sirven, no me sirven. No, pues no me están generando esos frutos, ¿sí? Sí. Que yo quiero. Y entonces, go change, que este es como, yo diría, como, todo antes del go change es como todo es un proceso de observación, de ver, de revisar qué te está generando esto, qué frutos está trayendo. Y cuando llegas al go change, al cambiarlo, es cuando ya empiezas a generar un pensamiento que te sirve y te funciona más ahí. ¿Qué es lo que quiero realmente? Conectar con mis hijos. ¿Qué es lo que quiero realmente? Reconocer su esfuerzo que esfuerzo. estaban haciendo por lavar los Sí. trastes, por ayudar en casa, por contribuir, por aprender algo. Entonces empiezo a generar ese tipo de pensamientos. ¿Qué pensamientos me van a ayudar a conectar con mis hijos ahora? ¿Qué pensamientos me van a ayudar a usar esta experiencia de desconexión para volver a conectar? Y entonces los pensamientos fueron algo así como, ellos pueden lavar los trastes como fuera, no pasa nada, el esfuerzo de ellos es importante, yo les puedo enseñar. Si no lo están haciendo como tú quieres, Cintia, es porque no les has enseñado, entonces, ¿qué vas a hacer diferente? Y empezar como a generar esta nueva línea de pensamiento que claramente me iban a ayudar mucho más en esa situación específica que toda esta otra línea de, es que así no se hace, así no me enseñó mi abuela, en lo que sea que trae esta otra línea, ¿no? ¿Qué piensas de este ejemplo que di? Creo que es un ejemplo bueno. ¿Tú que rescatas o que sacas de ahí? No, sí, ok. Entonces, sí me ayuda porque me ayuda a ver el proceso de analizar tu pensamiento, de analizar lo que te funciona, lo que no te funciona y descartar aquello que no. Y entonces ve y eso de ve y challenge, ¿no? Y decir, ok, si esto no me está funcionando, entonces hay que cambiar algo, ¿no? O sea, si este pensamiento no me sirve, entonces hay que desecharlo, ¿no? O hay que modificarlo, o hay que hacer algo. Y entonces, yo creo que cuando tú me has enseñado, ¿no? A hacer este ejercicio, am, y decir, bueno, pero ¿por qué pienso esto? Y muchas veces me he dado cuenta que es porque me estoy contando una propia historia, entonces, o las cosas que asumo al Ajá, todas las respecto de cosas que algo, asumo, sí. no son necesariamente correctas. Y muchas veces dices, pero eso es totalmente lógica, o sea, ¿cómo es que me pasa esto? Es que la realidad es que como humanos no somos tan lógicos como pensamos que somos. Muchas veces nos dejamos llevar simplemente por nuestros sentimientos y no pensamos realmente de dónde están viniendo estos pensamientos, ¿no? Y estos Sí, sentimientos que normalmente están relacionados a estas historias y estas cosas que tenemos en en la cabeza. sí. Y ¿Sí? fíjate que pasa mucho porque traemos cierta crianza, ciertas experiencias, ciertas expectativas, ciertos miedos, cierta manera de ver la vida, el mundo, lo que sea. Y entonces, obviamente, a través de todo eso miramos lo que está pasando, Sí. ¿sí? Y entonces, obviamente, muchas veces nos vamos a topar con que lo estamos mirando desde un lugar que en ese momento no nos es tan útil. ¿Sí? Yeah. Entonces, creo que es ver los frutos. Yo creo que cuando vemos los frutos de lo que estamos haciendo, que está provocando en nuestra vida, en nuestra familia, creo que es ahí donde realmente nos damos cuenta, no, esto no, o sea, no, estos pensamientos no me están No, llevando a ningún lado. sí, no me sirven, ¿no? Sí, Sí. Es una buena forma de decir, ¿no? Aquí está el problema.
Me gusta, me gusta. Entonces, queremos hablar hoy, yo creo que de las experiencias un poco también que hemos tenido nosotras mismas sobre el cambio, ¿no? Sí, Entonces, como cuáles, yo creo que las dos tenemos esta experiencia en común, ¿no? Aunque la experiencia en sí yo creo que fue diferente para ti y para mí, ¿no? Esa experiencia que tuvimos como jóvenes, como adolescentes, yo creo que nuestra experiencia con el cambio empezó mucho antes, pero yo creo que este fue el cambio más grande que tú y yo tuvimos en la adolescencia y fue el irnos de casa, ¿no? A los, todavía a los 15, 16 años, e irnos a vivir en los Estados Unidos por un año y totalmente dejar nuestra casa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro idioma, nuestro país. Y fue un cambio bastante dramático, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestro, o sea, como, qué son las cosas que recuerdas tú de esa experiencia, de ese cambio? ¿Cómo te sentiste? fíjate que es un cambio que yo anticipaba porque mi papá siempre nos había dicho, se van a ir un año, ¿no? O sea, de alguna manera él tenía ya esta idea, esta visión de que nosotros pudiéramos ir a Estados Unidos un año a aprender inglés. Ese era el objetivo principal. Y ya era algo que anticipabas, ¿no? Que ya sabías que iba a suceder y que querías que sucediera en el contexto de, bueno, está bien, lo voy a hacer. Estás viendo como la visión de tu padre de tienen que aprender inglés, es importante. Sí, Eh, pero creo que no estás, o sea, no tenías la idea de todo lo que iba a implicar. O sea, yo no tenía la idea de todo lo que esto iba a implicar en mi vida en ese sí, año, ¿sí? O sea, como no tienes la conciencia, puedes decir, o sea, vas a estar completamente fuera de tu familia, completamente fuera de tu cultura, completamente fuera de todo por un año solo. O sea, solo, sí, no solo, pero al final casi solo, ¿no? En el contexto, en ese contexto, ¿sí? sí. Entonces yo recuerdo que llegué, mis papás me llevaron, tú ibas también, y después, cuando mis papás se fueron, como que, sí, como que ya hubo, sé, como esa sensación de hueco, pero Ujú. cuando tú te fuiste, porque ya te fuimos a dejar a, no sé si a Rexburg o a dónde te fuimos Sí, a dejar, estaba no yo en la recuerdo. universidad, estaba yo en Vivo Guadalajara. Ujú. Este, te fuimos a dejar, creo que a Logan, no me acuerdo bien, pero bueno, el punto es que te fuimos a dejar y en ese momento que ya dijimos, ok, ya ahora sí, te quedas tú, ya yo me fui con la familia con la que estuve viviendo, que una familia hermosa, este, ese momento sí fue como, ahora sí ya, o sea, estoy completamente, o sea, en mi mente, ¿no? Completamente sola y me acuerdo que empecé a llorar, o sea, a Sí, llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo creo que lloré, no voy a decir horas, pero sí lloré un rato, un buen rato. Y me acuerdo que la pequeña niña que iba conmigo, que con la familia que vivía, había una niña de 10 años. En ese momento, ese día precisamente estaba cumpliendo 11 años ella. sí, Y entonces, como que me veía y como que no entendía, ¿no? sí, Como sí. ¿Por porque qué yo llora estaba esta? llorando, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero era bien complicado. O sea, la sensación era así, literalmente una sensación quizá de abandono, una sensación de soledad, una sensación de qué estoy haciendo aquí yo sola, sin mis papás, sin mi hermana, sin nadie, ¿no? O sea, no sé, sí fue una sensación fuerte y creo que la supe manejar. O sea, sí lloré y saqué todo lo que tenía que sacar en ese momento, pero creo que el año en general lo supe manejar emocionalmente. Creo que fue un año que crecí mucho. Pero el momento fue muy duro. ¿Tu Sí, sí, experiencia, sí, Lili? sí, sí. Pues fue similar, o sea, fue el momento que mi mamá se fue, ¿no? Se fue y me dejó en casa de la familia con la que iba yo a vivir. Que igual de repente dije, estoy sola. Y me acuerdo de haber estado de meterme a bañar y simplemente llorar y llorar y llorar en el baño, ¿no? En la regadera. Y, y decir, así que voy a hacer. O sea, no me queda de otra más que adaptarme y ver qué puedo. Pero fue difícil. Y para mí no fue de que fue esa vez y lloré, lloré, lloré y ya estuvo. Yo creo que yo lloraba todos los domingos por 3 meses. Los primeros 3 meses. Porque no entendía yo nada. ¿No? No entendía yo, no le entendía yo a nadie. am, Hablarle a la familia, o sea, en esa época las llamadas de larga distancia todavía eran muy caras,
no había una forma en la que pudiera llamar todas las semanas a mi familia, ni me sentía yo cómoda pidiéndole a la familia con la que vivía que me dejara hacer llamadas de larga distancia, ¿no? Tan seguido. Entonces, no, aparte de repente, creo que fue la primera vez, pues que me enteré de que había email, por ejemplo, ¿no? Y fue y saqué fui a hacer mi email, ¿no? Y escribir de vez en cuando, pero o sea, digo, sí fue definitivamente para mí, yo creo que sí tomó meses decir, ok, y estoy aceptando que esta es mi situación y vamos a sacar lo mejor de ella, ¿no? Pero sí, al principio fue una experiencia muy solitaria, creo. Sí, fue muy, muy duro. Yo, ahorita que estoy tratando de recordar y traer esos recuerdos a mí, recuerdo que algo que me sirvió mucho, claramente fue esta pequeña niña con la que yo conviví ese año, porque ella era pequeña, la verdad es que me trataba muy bien, era como mi hermanita, entonces me traía, me ayudaba, me despertaba en la mañana, porque a mí me costaba levantarme, ya me iba a despertar, este, y ella me tenía mucha paciencia, o sea, tenía mucha paciencia con mi inglés, que no era, o sea, no sabía yo nada de inglés, o sea, llegué en Sí, ceros, ¿no? Entonces no sabía inglés en ningún lado, ni en la escuela, ni ahí, ni nada. Entonces, parte dentro de la casa lo que más me servía era ella, porque ella estaba dispuesta a escuchar mi inglés, todo torcido, todo mal acomodado, no me criticaba por mi inglés mal, trataba de entenderme, trataba de ayudarme, y creo que su compañía fue muy buena para mí en todo ese proceso, ¿sí? Otra cosa es que la hermana con la que yo viví era muy amorosa, es muy amorosa ella, entonces sí. ella sí o sea, sí me abrazaba, sí me escuchaba, sí me tenía la paciencia de leer conmigo, de ponerse a leer conmigo, de decir, ok, Cintia, lee, te voy corrigiendo tu pronunciación. O sea, de verdad que ella sí fue un sol, un amor, una cosa hermosa. O sea, realmente esos tres personajes de esa familia, ¿no? El hermano también era un sol, entonces, como a él le gustaba practicar español cuando podía, pues de trabajar, llegaba y platicaba conmigo en español. Y, Sí. y realmente eso me ayudó mucho. Y otra figura importante de toda esa transición fue mi amiga, Sayana, que ella, sin saber tanto español como yo pensaba que sabía, estaba dispuesta a escucharme, a ayudarme a hacer tareas, a pasar por esa transición y la tenía en el barrio y la tenía en la escuela, entonces ella me ayudaba muchísimo. Entonces, creo que la adaptabilidad, o sea, si hablamos específicamente de adaptabilidad, se enriquece mucho la adaptabilidad cuando tienes otras personas que están Sí, dispuestas a ayudarte en ese proceso y que no estás tú solo tratando de adaptarte en medio de la nada, ¿no? Sino que hay unas personas que están dispuestas a tener empatía y hacer cosas, aunque sean pequeñas, para que tú puedas lograr adaptarte. claro. Y yo creo que, digo, yo creo que siempre recuerdo que a mí me da mucho gusto, por ejemplo, que tu experiencia hayas tenido tantas personas a tu alrededor que te pudieran ayudar. Y yo no digo que mi experiencia haya sido más difícil, simplemente fue diferente, ¿no? Yo tenía, yo realmente experimenté algo que nunca había experimentado, que eso es tener gente latina dentro de mi escuela que yo creo que se sentía tan otra, ¿no? No sentía que se encajaba dentro de este mundo anglosajón, que cuando me veían a mí viviendo con una familia americana, sentían que era como una traición, casi, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, digo, de algo que nunca había o sea, yo no había experimentado esa situación entre dos grupos de personas que se sienten como que no encajan y por su idioma, por su cultura, por su raza. Y parece que es como, tenía yo que aprender esto, ¿no? Yo creo que era parte del aprendizaje que yo tenía que tener. Pero, pero digo, fue muy difícil el poder hacer amigos, ¿no? Porque una por el idioma y por el otro lado porque la gente que hablaba español no sentía que yo fuera parte de ellos, ¿no? Y me veían como alguien que estaba afuera, pero me enseñó muchas cosas, o sea, ya viéndolo
con el tiempo, y yo creo que eso es lo que pasa con la mayoría de nosotros, es que cuando vemos nuestras experiencias hacia atrás, ¿no? Podemos ver las cosas que hemos aprendido, que las cosas buenas que salieron de la experiencia, y muchas veces cuando estamos dentro de la experiencia en ese momento, no vemos, ¿no? O no podemos ver lo bueno que existe de esas circunstancias. Y yo creo que la adaptabilidad nos permite ver eso en el momento. O sea, esa es la capacidad de poder ver las circunstancias en las que estás y desde ahí, aunque no sean buenas, aunque para ti no sean las más agradables, poder encontrar lo mejor de esa circunstancia, Así es. ¿no? Y fíjate que la adaptabilidad, no lo mencionamos, el cuarto punto es reducir la amenaza, Sí, ¿sí? Entonces, reducir la amenaza es donde entran estas situaciones. Por ejemplo, las personas que estuvieron conmigo, ¿no? sí, Estas personas son las que redujeron de alguna manera las amenazas, sí. ¿sí? En mi contexto, yo viví en un lugar, en un pueblito donde había puros anglosajones, Yeah, no había gente latina. yeah, Y eso de alguna manera era para mí una amenaza, porque pues no había con quien hablar prácticamente, pero por otro lado, si lo vemos desde el contexto de que te tocó, pues fue reducir la amenaza, ¿no? De alguna manera, porque sí, no había esta sensación de competencia, quizás entre razas o entre culturas o como lo quieran ver, sí, y de alguna manera eso redujo de alguna manera la amenaza, yeah. ¿sí? Para ti, ¿cuál dirías que fueron factores que ayudaron a que redujera tu amenaza? Para mí, yo creo que fue un año en el que o sea, fue yo creo que la temporada de mi vida en la que me enfoqué más en mi relación con Dios. Y eso fue lo que ayudó a bajar como mm, lo malo que pudiera sentirme o la soledad que pudiera yo tener, porque ya no sentía que estaba sola, ¿sí me entiendes? Ya sentía. Fue cuando yo creo que toda mi vida, diferente, puedo mencionar los momentos que me han ayudado a tener esa relación, pero ese año fue, yo creo que uno de los momentos claves en mi vida para crear esa relación con Dios. Fue cuando terminé de leer mis escrituras, o sea, nunca había leído el libro completo, nunca había leído el Doctor y Comercios completos, o sea, leí los dos libros completos, tenía una clase de seminario que me encantaba, ¿no? Es mejor clase de seminario que he tenido en mi vida, a pesar de que yo no entendía la mitad de las cosas que estaban hablando, pero tenía mis escrituras en inglés y en español y no podía checar las dos, y tenía un maestro muy bueno de seminario que intentaba hacerme parte de la clase todo el tiempo, que intentaba, ¿no? Y luego la satisfacción al final del año de decir, oh, de repente en 3 meses decir, oh, sí entiendo esto, oh, ya entiendo aquello. Y fue también yo creo que el año donde todavía cultivé más mi amor por la lectura, ¿no? Porque leí y leí y leí, Cintia. Yo creo que fue el año que más he leído libros en mi vida, ¿no? Leí toda la colección que estaba en español primero en la biblioteca y luego mm, me eché, yo creo que, no sé, otros 30 libros ese año, incluso en inglés, o sea, ya para la mitad del año ya estaba yo leyendo los libros que muchas veces no entendía la mitad de lo que estaba yo leyendo, pero entendía lo suficiente para y de repente, o sea, podía yo empezar a ver ¿cómo se dice? Los parámetros o um, the patterns, ¿cómo se llama? Los En patrones. español, los patrones, ¿no? Que existían en la gramática, en eso, o sea, y me ayudó también a poder aprender mejor inglés. Entonces, te digo, o sea, hubo muchas pequeñas victorias, a lo mejor, digo, ya con el tiempo ya empecé a hacer amigos en mi barrio también, porque ya entendían un poco más lo que te estaba yo diciendo, ¿no? Hice buenas amigas en mi barrio y en mi clase de seminario y de repente todo el mundo me conocía porque la hermana, la hija de la familia con la que vivía era la head cheerleader, ¿no? Era la presidenta Porristas. de las porristas de la prepa, ¿no? Entonces siempre cuando andaba yo con ella, todo el mundo así como, ¿quién es tú? No, entonces ya me presentaba y conocía a mucha gente de esa forma, pero te digo, ya fue poco a poco, incluso hice buenos amigos en mi clase de español, o sea, con todos los inmigrantes y toda la gente mexicana y centroamericana que estaba en mi escuela. O sea, eventualmente me aceptaron. O sea, ya fue un proceso de meses, pero eventualmente pude conectar con ellos, ¿no? Y
incluso un chico de ellos, yo fui con él con los misioneros, estuvimos en diferentes charlas misionales, estuve ahí con él, am, fui a su bautismo, conocí a los misioneros, ¿no? O sea, tuve muchas experiencias, digo, que me ayudaron a forjar mi testimonio. Y para mí fue como ir a la misión, ¿no? Casi, casi. Y yo creo que muchos de los jóvenes de la iglesia experimentan este tipo de cosas. La misión es difícil, ¿no? Es difícil sobre todo cuando tienes que ir a un lugar donde tu cultura es totalmente diferente, idioma, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero te fuerza a crecer, ¿no? Y te fuerza a tener esas experiencias que forjan tu testimonio, ¿no? En muchas ocasiones, si tú pones el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, que fue una experiencia que yo no cambiaría por nada, pero no fue fácil, ¿no? Sí. Gracias por compartir, Lilita. Creo que, fíjate que ahorita que te estaba escuchando, pensé y dije, wow, o sea, realmente nunca, o sea, nunca nos hemos sentado a hablar de esta experiencia de esta manera, tú y Sí, yo. sí, es verdad. O sea, todo lo que me estás diciendo, digo, algunas cosas tal vez sí las sabía, pero esta parte profunda del dolor, de lo difícil que fue, no creo que lo había escuchado antes. Entonces te agradezco por compartirlo. Nuestra experiencia de vivir lejos de nuestra familia en la juventud trajo muchos puntos que quisimos compartir con ustedes. Así que decidimos ponerlo en 2 partes. Espera la segunda parte muy pronto.